Estamos bien, gracias al Señor, a nuestros queridos hermanos aquí presentes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nos da mucho gusto de saludarles una vez más y poder estar juntos. Páseme ahí, hermanito Freddy, gracias. Ponemos el cronómetro, así no abusamos del tiempo, ¿verdad? Nuevamente estamos aquí congregados para escuchar la palabra del Señor. Amén. Ustedes saben, para beneficio de los hermanos que quizás no han estado aquí en los últimos estudios que hemos tenido, estamos estudiando una serie nueva basado en este tabernáculo. Yo sé que muchos de ustedes han oído temas de este servidor o tal vez de otros predicadores acerca del santuario. Y usted dirá, eso ya me lo sé de memoria. ¿Para qué hablar tanto de eso? Pero bueno, esta serie está enfocada, que la hemos titulado El Camino al Trono de Dios. Aquí vemos el tabernáculo y antes de entrar de lleno a este estudio de hoy, quiero leerles un versículo que hemos estado usando durante estos temas, que es prácticamente el versículo lema de estos estudios, que está en Hebreos 8:5. No tienen que buscarlo, solamente yo lo voy a leer. Ustedes si quieren, yo sé que muchos de ustedes traen sus libretas, pueden anotarlo para que así ustedes en la comodidad de sus hogares después los lean, los estudien. Dice Hebreos 8:5, escribió el apóstol Pablo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, los sacerdotes y el culto que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. De eso está hablando aquí este texto. Dice que eran sombra, figura y sombra ¿de qué cosas? De las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Moisés hizo este tabernáculo dirigido por Dios, porque Dios así se lo mostró allí en el monte. Muchas personas me han dicho a mí, es que yo no entiendo esto mucho, porque toda esa matadera de animales y ese derramamiento de sangre, y por eso cuando están haciendo el año bíblico, cuando llegan al libro de Levítico, dicen, ese libro a mí no me gusta mucho, porque siempre están leyendo, mataron un corderito, mataron un macho cabrío y derramamiento de sangre. Pero es que nosotros tenemos que estudiar un poquito más para poder entender qué significaba todo eso. Voy a empezar de manera de introducción, queridos hermanos y hermanas, leyendo dos citas del Espíritu de Profecía. Son cortas, no son muy largas, no se vayan a asustar. El título de este tema de hoy es Arrepentimiento, Confesión y Perdón del Pecado. Yo sé que usted me va a decir, ya eso me lo sé. ¿Quién no sabe qué es arrepentirse y pedir perdón? Como se leyó en la lectura de 1 Juan 1:9. El que confiesa sus pecados dice que va a ser ¿qué? Perdonado, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo sé que usted estará diciendo, yo eso ya me lo sé, todos lo sabemos. Pero vamos a ver, hermanos, en este estudio de hoy, lo que eso significa. Porque eso nos va a preparar para algún día estar delante del trono de Dios, como lo estudiamos en el tema anterior. Juan ve una multitud vestida de ropas blancas, Apocalipsis 7, y están parados frente al trono de Dios. Eso van a ser los redimidos en el tiempo del fin. Y si usted quiere ser redimido o redimida, si quiere alcanzar la salvación, usted va a estar un día también vestido de esas ropas blancas que representan la justicia de Cristo, delante de ese trono de Dios. En el lugar santísimo del santuario terrenal se encontraba solamente un objeto, el arca del pacto. Ahí se manifestaba la presencia del Dios Todopoderoso y Eterno, en medio de esos dos querubines. Eso indica, hermanos, que ese es el trono de Dios, porque debajo de la tapa del propiciatorio o la silla de la misericordia, me gusta la versión King James. Si usted lee en inglés y lee la versión King James dice la silla de la misericordia. ¿Por qué se le dice la silla de la misericordia? Porque el sumo sacerdote entraba una vez al año en el famoso día de la expiación
y esparcía sangre sobre la tapa del propiciatorio. Vamos a leer las dos citas primero para que entremos en materia prima, como dice. Escuchen bien, la primera se encuentra en un libro que tal vez ustedes tienen en sus hogares, que se llama Mensajes Selectos. El tomo 2, la página 120, es cortita la declaración, note lo que dice. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. Mire qué interesante. O sea, este es el Antiguo Testamento. Esto que ustedes ven aquí, este cuadro, queridos hermanos, cuando estudiamos el santuario terrenal, este era el Evangelio en símbolos. Ahora nosotros estamos en el Evangelio hecho realidad. Porque ese cordero que se sacrificaba, ese macho cabrío que se sacrificaba, esa sangre que se derramaba, ya fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario en el año 31 de nuestra era. Otra declaración, Hechos de los Apóstoles, otro libro que tal vez ustedes tienen en sus hogares. La página 12 dice así: Cristo era el fundamento de la economía judía. ¿Quién era el fundamento de toda esta economía? Cristo Jesús. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una representación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Hermosa declaración. Ahora vamos entonces a entender un poco más. Ya hemos explicado en temas anteriores. Hoy sería el tema número 3 de esta serie. Si vamos a la realidad, queridos hermanos, el patio o el atrio, desde la puerta, el altar de los sacrificios y la fuente del lavacro, fue el ministerio de Jesús aquí en esta tierra, cuando Él vivió en esta tierra por 33 años. Después de que Él resucita en el año 31, 40 días después, Él se despide de sus discípulos y es llevado al cielo. Cuando Cristo entra al cielo, entra a este primer departamento, al lugar santo del santuario celestial. Allí estuvo intercediendo por la raza humana 1813 años para ser exactos. Desde el año 31 hasta el año 1844. Si usted le resta a 1844, 31 años, le da 1810 años o 1813 años para ser exactos. Cuando llegó el 22 de octubre del año 1844, que nosotros lo conocemos, hemos estudiado esa profecía aquí en esta iglesia muchas veces, la profecía de las 2300 tardes, Daniel 8:14, Cristo pasa del lugar santo al santísimo. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en el lugar santo por más de 1800 años? Intercediendo por la raza humana. La sangre de Cristo perdonando el pecado. Ahora Cristo sigue intercediendo por ustedes y por mí. Si la sangre de Cristo nos perdona todavía nuestros pecados, como lo leímos en 1 de Juan 1:9 y como lo dice Apocalipsis 1:5, pero ahora Cristo está haciendo una obra muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Ahora Cristo está purificando el santuario. No solamente, hermano, intercediendo por nosotros, no solamente perdonando nuestros pecados, está erradicando el pecado, no porque en el santuario celestial haya pecado, sino que está limpiando los registros suyos y míos, queridos hermanos, en el santuario celestial. ¿Cuándo comenzó esa obra? 1844. Lo que Jesús no hizo en el primer departamento durante 1800 años, prácticamente. Ahora lo he estado haciendo desde 1844 al final del tiempo profético de Daniel 8:14. O sea, al final de las 2300 tardes y mañanas. La pregunta que nosotros tenemos que ir contestándonos en la mente es la siguiente. ¿Por qué, hermanos, no se habla de esto hoy en las iglesias? Siendo que es la obra que está prácticamente llegando a su fin. Cristo lleva aquí en este segundo departamento, este año en octubre, cumpliríamos 177 años. ¿Cuánto tiempo más va a transcurrir? Escuchen esta declaración.
Esta declaración está en un libro que también ustedes tienen en sus hogares, El conflicto de los siglos. Capítulo 25. Dice la página 478 de este libro. Presten mucha atención a esta hermosa declaración del Espíritu de Profecía. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, oigan bien, hermanos, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, ¿cuáles pecados van a ser removidos del santuario? ¿Pero cuáles? ¿De todo el mundo? De los creyentes arrepentidos. Mire, esos detalles no los podemos pasar por alto. Porque creemos que Cristo está removiendo los pecados de todo el mundo ahora mismo. No, solamente van a ser removidos los de los creyentes arrepentidos. Y hoy a través de este estudio vamos a darnos cuenta de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Por eso el tema es arrepentimiento, confesión y perdón del pecado. ¿En qué momento Dios nos perdona nuestros pecados? Dice que mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son removidos del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial. ¿Dónde? Aquí en la iglesia de Tampa, en la iglesia de West Palm Beach, en todas las iglesias, en nuestras vidas. Mientras Cristo está haciendo esa obra del cielo, removiendo del santuario celestial, o sea, de los registros del cielo, los pecados de los creyentes que se han arrepentido de ellos, nosotros tenemos que hacer una obra en la tierra. ¿Cuál es? Una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Ahora estamos entendiendo, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? O sea, Cristo está haciendo una obra en el cielo. ¿Cuál es la obra de Jesús? Remover los pecados suyos y míos del santuario, pero removerá solamente los pecados de los creyentes que se arrepentan de ellos. Y entonces, ¿cuál es la obra nuestra aquí en esta tierra mientras esa obra sigue tomando lugar en el cielo? Bueno, una obra especial de purificación y de liberación del pecado. ¿Cómo lo logramos? Solamente a través de Cristo. Solo Cristo nos puede liberar de nuestros pecados. Mire, hermanos, a veces cuando nosotros hablamos a las personas del Evangelio, las personas llegan a la conclusión de que el Evangelio solamente es decir, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros estudiamos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo comenzó su ministerio en esta tierra diciendo estas palabras, contenidas en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. Estas fueron prácticamente las primeras palabras que Cristo pronunció cuando comenzó su ministerio terrenal en esta tierra, después de que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y después de que pasó por el desierto de la tentación. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, hermanos? Estaba hablando Jesús ahí. El tiempo profético de Daniel, capítulo 9, las 70 semanas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, las primeras palabras que Cristo pronuncia prácticamente al comenzar su ministerio terrenal es arrepentíos. Antes de que Cristo comenzara su ministerio terrenal, el Señor levantó a un hombre, un precursor, voz que clama en el desierto. Los líderes de la nación judía no sabían quién era ese hombre. Es un loco que está gritando por allá en el desierto. ¿Quién será ese loco? Y mandaron enviados especiales, averigüen quién es ese loco. Pero ese hombre era Juan el Bautista. Y cuando los representantes de los líderes de la nación judía llegaron y hablaron con Juan, ¿tú quién eres? Le dijeron, ¿eres el profeta? ¿Eres Moisés? ¿Eres Elías? Juan que les dijo, vos que clama en el desierto, arrepentíos y convertíos. O sea, queridos hermanos, el arrepentimiento prácticamente es el primer paso
para nosotros alcanzar ¿qué cosa? El perdón. Eso lo vamos a ver a través de este estudio. ¿Estamos listos para verlo? Amén. Primero, ¿trajeron sus Biblias? Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor para que no nos entre así el sueño y así nosotros no nos dejemos guiar por lo que dice el Señor. Una pregunta que viene a colación, primer paso. El perdón, ¿cómo se obtenía en el antiguo pacto? Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Acompañen por favor en el libro de Hebreos. Casi al final de nuestras Biblias está el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo se obtenía el perdón bajo el antiguo pacto? Hebreos capítulo 9 y el versículo 22. Dice así el Señor en su palabra. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:22. Perdón, estoy leyendo Hebreos 9:23. Quería saber si estaban despiertos, pero ya veo que están despiertos. Bien, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Cuál ley, hermanos? La ley ceremonial. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. De eso estuvimos hablando en el tema anterior. ¿Qué significa la palabra remisión? De acuerdo al original en griego. Entonces, todo se purificaba ¿con qué? Con sangre, de acuerdo a la ley levítica. El derramamiento de sangre, la muerte del corderito, la muerte del macho cabrío en el día de la expiación, etcétera, etcétera. Porque si no había derramamiento de sangre, no había ¿qué? Remisión. Recuerden que todo eso prefiguraba ¿a quién? A ese cordero que iba a venir. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a ver otro ejemplo rapidito. El Levítico capítulo 4. Acompáñenme en el Levítico 4. ¿Cómo se obtenía el perdón en el antiguo pacto? Levítico 4, versículo 27 al 30. Ustedes pueden leer el capítulo completo cuando tengan tiempo de Levítico 24. De Levítico 4 diría. Versículo 27 nos dice Levítico 4. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, versículo 28 de Levítico 4, estoy leyendo, acabo de leer el versículo 27, el 28 dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, o sea, no podía tener defecto el animal porque Cristo no cometió pecado, eso prefiguraba a Cristo. Dice una cabra sin defecto, estoy leyendo Levítico 4:28. Dice, por su pecado que cometió. Versículo 29, ¿qué hacía el pecador cuando traía el animalito? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. ¿De qué cosa? De la expiación. Y la degollará en el lugar del holocausto. O sea, el que degollaba al animal, ¿quién era? ¿El sacerdote? No, era el pecador. Porque fueron mis pecados, tus pecados, los que llevaron al Cordero de Dios a la cruz del Calvario. Versículo 30 de Levítico 4. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Hermanos, muchas veces el sacerdote tenía que entrar al lugar santo y con su dedo en esa sangre de esa víctima rociaba hacia el velo que dividía el lugar santo del Santísimo 7 veces. Esa sangre permanecía ahí, o sea, simbólicamente hablando, ese pecado del pecador israelita quedaba en el santuario hasta que llegaba el día de la expiación, o sea, la purificación del santuario. Entonces el pecador ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda, ¿estamos de acuerdo? Confesaba su pecado. Esa sangre que representaba la sangre de Cristo purificaba su pecado.
¿Qué significaba poner la cabeza sobre la víctima de la expiación? Yo les voy a leer el texto, no tienen que buscarlo para así ahorrar tiempo. Dice Levítico 16:21, escuchen por favor. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levítico 16:21. Esto se tomaba lugar en el día de la expiación o de la purificación del santuario terrenal. O sea, el hecho de poner las manos sobre la víctima que moría en lugar del pecador significaba que el pecador estaba confesando todas sus iniquidades. Esa víctima que nosotros sabemos que representaba a Cristo, Cristo tomó el pecado de toda la raza humana sobre él. Ahora hacemos otra pregunta. ¿Cómo se obtiene el perdón bajo el nuevo pacto? Ya nosotros no tenemos que matar un corderito, no tenemos que quitarle la vida a una cabrita o a un macho cabrío. Así es. Juan, cuando vio a Jesús acercarse al río Jordán, con el dedo lo señaló y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo en favor del pecador? Nosotros hablamos un poco de eso en el tema anterior, que lo titulamos Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Bueno, para manera de refrescarnos, queridos hermanos y hermanas, la sangre de Cristo por nosotros hace 4 cosas principales. Oigan bien, número 1, nos limpia de todos nuestros pecados. Número 2, nos lava de nuestros pecados. Número 3, nos redime. Redime, recuerden, significa liberar o rescatar de la esclavitud a alguien. Eso significa redimir. O sea, la sangre de Cristo tiene el poder para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Nos redime de todos nuestros pecados. Y número 4, nos perdona todos nuestros pecados. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer unos textos bíblicos. ¿Están listos? Primera de Juan 1, donde estábamos ahora, donde se tuvo la lectura bíblica. Primera de Juan, capítulo 1, casi al final de nuestras Biblias. Está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Vamos a ver qué hace la sangre de Cristo por nosotros. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, oigan bien, andar quiere decir caminar. Si andamos en luz, o sea, en la luz del Evangelio, queridos hermanos. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. Amén, de todo pecado. Así lo dice mi Biblia, no sé si la Biblia de ustedes así lo dice. ¿De cuántos pecados? Pero Satanás no quiere, hermanos, que usted y yo conozcamos, que el mundo allá afuera conozca estas verdades. Ustedes y yo tal vez las conocemos y decimos, bueno, ya eso lo conozco, ya tantos años en la iglesia, ¿quién no sabe eso? Pero el mundo allá afuera no lo sabe. ¿Por qué? Porque hay personas que han hecho cosas en su vida en el pasado y eso los martiriza completamente. No pueden tener paz en sus corazones. Por eso Isaías dice, no hay paz para el impío. Porque no conocen un Salvador que tiene el poder, ¿para qué? Para limpiarlos de todos sus pecados. Esa vida, por muy vil que haya sido en el pasado, Cristo tiene el poder para limpiarte a ti y a mí de todos nuestros pecados. No importa cuán bajo, cuán hondo tú y yo hayamos caído en el pasado, Cristo tiene el poder para rescatarnos del pecado y limpiarnos, hermano, no de algunos pecados, de todos nuestros pecados. Versículo 9 de Primera de Juan 1. La lectura bíblica que tuvimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. De toda maldad. El libro de Apocalipsis añade lo siguiente. Escuchen bien, por favor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. También el apóstol Pablo, que entendió el evangelio, es el evangelio que nosotros tenemos que entender hoy, es que dijo el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, está hablando de Cristo, el perdón
de pecados. La mayoría de los profesos cristianos no entienden este evangelio. ¿Por qué? Porque no lo creen. Saben que muchos cristianos profesos hoy, no se sorprenda, que llevan una carga en sus corazones y en sus vidas y no pueden vivir en paz. Porque ellos recuerdan su vida antigua o inclusive piensan que fueron desleales e infieles a Dios estando dentro de los caminos del Señor. Y no pueden vivir una vida en paz en sus corazones porque tal vez no sienten de que Cristo los ha perdonado. Y esto va a jugar un papel desencadenante. ¿Saben qué tiempo? En el tiempo de angustia. Cuando se cierre la gracia. Por eso que tenemos que leer estos capítulos del conflicto de los siglos. La hermana Eunice dice, estoy leyendo unas cosas que ya había leído anteriormente. Hay que volverlos a repasar. Porque en ese capítulo, si no estoy mal, el hermano Frank quizá me corrige, si es el capítulo 40 del conflicto de los siglos, el tiempo de angustia, dice ahí la mensajera del Señor que cuando se cierre la gracia, Satanás va a querer recordarnos a nosotros todos los pecados que nosotros cometimos en el pasado. Y si nosotros no tenemos la fe de Jacob, la desesperación y la angustia nos va a aplastar. Por eso tenemos que creer hoy, capítulo 40, tenemos que creer hoy de que Cristo me ha perdonado mis pecados. Pablo fue un pecador muy grande, hermanos. Fue un perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, fue un asesino y fue un hombre blasfemo y tenía un carácter muy fuerte, un hombre iracundo. Levantó la mano muchas veces en favor de que se le diera muerto a los santos del Altísimo, a la iglesia. Pero Pablo pudo decir, hermanos, olvidando lo que queda atrás, prosigo a lo que está al frente. Porque Cristo me ha purificado de mis pecados. Cristo me ha perdonado y Cristo me ha limpiado de toda esa vida vil y pecadora que yo viví. Nosotros no podemos seguir viviendo, hermanos, de los recuerdos del pasado. Porque Satanás va a hacer todo lo posible para que usted constantemente esté pensando en lo que usted hizo en el pasado. En las veces que usted le falló a Dios y las veces que usted le fue desleal al Señor. Satanás conoce todos esos pecados porque Él nos tentó para que nosotros los cometiéramos. Y Satanás, hermanos, nos tiró la trampa y nosotros caímos en ella. Y Él conoce cuando nosotros le fallamos al Señor. Y Él va a recordarnos constantemente esos pecados. Por eso nosotros tenemos que ampararnos en estas promesas. Mire lo que dice la mensajera del Señor. ¿Saben que los ángeles se admiran por algo en el cielo? ¿Saben por qué se admiran los ángeles en el cielo? Miren, escuchen bien esta declaración. Los sacrificios, está hablando de estos sacrificios, fueron explícitamente diseñados por Dios mismo para enseñar esta grande e importante verdad. ¿Cuál verdad? Que solo mediante la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. Eso tenemos nosotros que entenderlo hoy. Yo sé que usted dirá, yo llevo 40, 50 años en la iglesia, eso ya me lo sé. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Ya les voy a decir la cita. Con frecuencia se repite esta grande verdad salvadora a oídos de los creyentes e incrédulos. Esta verdad que usted está escuchando en estos momentos se repite constantemente a oídos de los creyentes que somos nosotros y también de los incrédulos que están allá afuera. Pero mira cómo dice, y sin embargo, los ángeles contemplan con admiración la indiferencia de los hombres para quienes tanto significan estas verdades. Mire qué interesante esta cita, hermanos. Saben que los ángeles del cielo se admiran y no pueden quizás dar crédito de que los hombres que han sido dadas estas grandes verdades, ustedes y yo, no las creamos. Las pongamos en duda tal vez. Dice, ¿cuán pocos convierten en una viviente realidad esta verdad? Que solo por medio de la fe en la purificadora sangre de Jesucristo hay perdón de los pecados que se adhieren a los seres humanos como la inmunda lepra. Eso está en Mensajes Selectos, el tomo 1, página 125. Queridos hermanos y hermanas, el pecado es una lepra. Es una inmunda lepra y Cristo tiene el poder para sanarnos de esa enfermedad. Tiene el poder para rescatarte a ti y a mí. Este es el mensaje que el mundo necesita oír, porque el mundo allá afuera no tiene esperanza. Satanás le ha dicho al mundo, no te preocupes. Cuando tú peques, vete ante un sacerdote y confiésate.
Satanás ha distorsionado el evangelio. Son miles de personas que creen que al postrarse o arrodillarse ante un ser humano van a obtener el perdón de sus pecados, cuando no es así, porque eso no lo enseña la palabra del Señor. La sangre de Jesucristo, oigan bien hermanos, presten mucha atención, la sangre de Jesucristo no tendrá nunca valor en la vida del pecador no arrepentido. ¿Escucharon eso? Y usted va a decir, imposible, ¿quién dijo eso? Lo vamos a estudiar, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí vinimos a estudiar, no a escucharme a mí. Vayamos al libro de Efesios capítulo 1, un poquito antes de Primera de Juan, hacia atrás, vamos a Efesios capítulo 1, en el Nuevo Testamento, está después de Gálatas, Efesios 1, y vamos a ver qué nos dice el versículo 7. Efesios 1, 7, oigan bien. Solo la sangre de Cristo, hermanos. Solo la sangre de Cristo. Leímos Colosenses 1:14, recuerda que lo leímos anteriormente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? ¿La riqueza de qué? De su gracia. Hoy se habló un poquito acerca de la gracia en la lección de Dios. La gracia es un don de Dios inmerecido, nosotros no lo merecemos. O sea, nosotros obtenemos la redención por su sangre, o sea, la sangre de Cristo, y el perdón de nuestros pecados gracias a la gracia de Cristo Jesús. ¿Somos merecedores, hermano Eunice, de esa gracia, de ese perdón? Dígame, por favor. No. Por supuesto que no. ¿Qué significa la palabra redención en griego? Que se encuentra en Efesios 1:7, que lo acabamos de leer, y se encuentra en Colosenses 1:14. Esa palabra es apulotrosis en griego, o sea, redención. Mire lo que significa, tiene muchos significados. Significa el ser comprado en el mercado de la esclavitud del pecado y ser puesto totalmente en libertad para nunca volver a ser vendido. También significa redención, liberación obtenida mediante el pago de un rescate o salvación, de acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 629, página 979. Hermanos, la palabra redención significa el ser comprado en el mercado. Usted sabe que en los tiempos bíblicos y en el tiempo de la esclavitud de este país, los dueños de plantaciones, cuando usted estudia la historia de Estados Unidos, iban a estos mercados de esclavos a comprar esclavos, que eran los que cultivaban sus tierras, etcétera, etcétera. Y ahí los vendían. Pero eso eran esclavos, hasta que el dueño les daba ¿qué cosa? Su libertad, si querían ser libres. Hermanos, ¿por qué nosotros a veces venimos a la iglesia tristes, decaídos, deprimidos o abatidos por el enemigo, cuando Cristo nos ha puesto en libertad? ¿Por qué sentirnos tristes o abatidos? Si Cristo nos ha liberado, nos ha redimido con su sangre y nos ha perdonado nuestros pecados. ¿No es eso motivo para nosotros sentirnos felices? Dígame, por favor. ¿Sabe que Pablo habla de que nosotros éramos esclavos del pecado? Así lo dice el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 17. Si Cristo nos liberó, si Cristo ya nos redimió, si Cristo nos purificó y nos perdonó con su sangre, ¿por qué nosotros queremos seguir siendo esclavos? Por eso, como dije, la sangre de Jesucristo no tendrá nunca valor en la vida del pecador que no se arrepiente. O sea, el pecador que no quiera renunciar al pecado. Nadie podrá ser liberado de la esclavitud del pecado, oigan bien, mientras no esté dispuesto a renunciar a él por medio de un verdadero arrepentimiento. Dios no puede obligarlo a usted a que usted se arrepienta. Dios no te puede obligar a ti o no me puede obligar a mí a que yo abandone el pecado si es que estoy viviendo en pecado.
El Señor nos ofrece su gracia, su perdón, su misericordia. Él nos dice, yo estoy dispuesto a rescatarte del pecado porque yo tengo el poder para hacerlo. Como leíamos en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 125. Yo estoy dispuesto a sanarte de esa inmunda lepra del pecado. Pero si nosotros no queremos, Dios no puede hacer nada por el pecador. ¿Lo vemos en la Biblia? Por supuesto que sí. No estoy inventando lo que yo estoy diciendo. Vamos a leer la Escritura, queridos hermanos. Vamos al libro de Isaías. Yo sé que estos textos usted los ha leído cientos de veces y usted dirá, ya eso me lo sé de memoria. Isaías 55, mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos citando el Antiguo Testamento primero, después vamos a citar el Nuevo Testamento. Isaías 55, 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Recuerden, nadie podrá ser liberado de la esclavitud del pecado mientras no esté dispuesto a renunciar a él. ¿A través de qué? A través de un verdadero arrepentimiento. Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Quién es el que tiene que buscar a Jehová? Somos nosotros, ¿verdad? Porque el texto no dice, Jehová los va a buscar a ustedes. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser, ¿qué cosa? Hallado. ¿Podemos buscar a Jehová hoy? ¿Hay gracia todavía abierta para el pecador en estos momentos? Para aquellos que nos están viendo a través de este mensaje, todavía podemos encontrar a nuestro gran sumo sacerdote intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hagamos un pequeño paréntesis ahí para que nosotros entendamos este concepto bíblico. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Por qué el padre de la parábola del hijo pródigo nunca fue a buscar a su hijo? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Quién es el que tiene que buscar a Jehová? El pecador arrepentido. El hijo pródigo, cuando se arrepiente de su pecado, regresa ¿a dónde? A la casa. Aquí hay padres, aquí hay madres en esta hora. Yo estoy seguro que toda madre aquí presente y todo padre aquí presente ama a sus hijos. Hermana Gypsy, yo sé que usted ama a sus dos hijos. Usted haría todo, cualquier cosa por la vida de sus hijos, ¿sí o no? Y yo sé que muchos padres me han dicho a mí, yo estoy dispuesto inclusive a dar mi propia vida por un hijo mío. Y yo sé que las madres aquí presentes estarían dispuestas a hacer eso. ¿Qué madre cuando ve a su hijo que está tal vez viviendo una vida de pecado o una vida de destrucción no hace todo lo posible por querer rescatar a ese hijo? Pero en esta parábola no estamos hablando en términos literales sino espirituales. Por eso el padre en la parábola nunca va a buscar a su hijo. Porque el pecador tiene que buscar a Jehová. Noten lo que agrega el versículo 6, la segunda parte. Llamadle en tanto que está cercano. Y en el versículo 7 es más claro. Deje el impío, ¿qué cosa? Su camino. Dios no te puede obligar a ti a dejar el pecado en tu vida. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase ¿a quién? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Del perdón, del arrepentimiento. O sea, Dios nunca va a obligar al pecador a abandonar el pecado. Nosotros tenemos que decidir si queremos abandonar el pecado en nuestras vidas. Si queremos renunciar al pecado y obtener la gracia y la misericordia de Dios. Por eso cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, la Biblia dice claramente que el trabajo que él tenía antes de regresar a la casa de su padre no era un trabajo de oficina, hermanos. No estaba trabajando detrás de un escritorio, una computadora. Estaba paseando cerdos. Y yo sé, hermanos, yo fui a Cuba, hermana Gypsy, ustedes recuerdan. No huele muy bueno el lugar donde se crían cerdos. Entonces, cuando ese hijo regresa, yo me hago un cuadro en la mente, que ese hijo venía maloliente, sucio, quizás varios días sin bañarse, y lo primero que el padre dice, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Por qué, hermanos? Porque ese vestido representa la justicia de Cristo. Y cuando Cristo nos viste, solamente cuando ha habido un verdadero arrepentimiento y un abandono del pecado. En ese momento Cristo nos viste con su justicia. Vayamos a Isaías ahí mismo, Isaías capítulo 1. Fíjense bien, hermanos, el concepto bíblico es claro, sin temor a equivocarnos. Isaías 1:16, la Biblia es clara.
Dice Isaías 1:16, lavaos y ¿qué? Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Quién tiene que quitar la iniquidad? Nosotros. Tenemos que lavarnos y limpiarnos. Dejad de hacer lo malo. O sea, a nosotros nos corresponde quitar el pecado. Aunque Dios nos dará la gracia para hacerlo, Él nunca lo hará por nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? Él nos da la gracia. Y cuando nosotros venimos arrepentidos, Él nos limpia con su sangre. Nos perdona, nos redime y nos purifica. Pero nunca nos va a obligar a abandonar el pecado. Eso nos corresponde a nosotros. Por eso dice ahí, lavaos y limpiados y quitad la iniquidad de vuestras obras, o sea, de vuestras vidas. Lo dice así también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12. El apóstol Pablo, mire lo que dice, Hebreos 12, versículo 1. Es claro, hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. Hebreos, capítulo 12 y el versículo 1. Dice así el Señor en su palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice su Biblia? Despojémonos. Dios no lo va a hacer por ti. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos por delante. O sea, a nosotros nos corresponde, no a Dios, despojarnos de todos nuestros pecados. Lo mismo que decía Isaías 55, 6 y 7 e Isaías capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice el profeta Amós. No tienen que buscarlo, yo se lo leo rapidito. Amós. El profeta Amós escribió estas palabras. Dice, aborreced el mal. ¿Qué tenemos que aborrecer? O sea, el pecado. El patriarca Job decía, yo me aborrezco a mí mismo. Para nosotros poder obtener la victoria sobre el pecado y para poder ser liberados de él, tenemos que aprender a aborrecer el pecado como lo aborrecía Cristo. Dice, aborreced el mal y amad el bien. Y establecer la justicia en juicio. Quizá, oigan bien hermanos, aquí viene esto que me preocupa. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Hermanos, esto es serio. Amós capítulo 5, versículo 15. O sea, necesitamos aborrecer el pecado si queremos alcanzar ¿qué cosa? La victoria y la misericordia de Dios. Dice, quizás el Señor Jehová tendrá piedad de vosotros. O sea, el pecado, hermano, es algo serio. No es algo que nosotros podemos acariciarlo y cultivarlo, así como, no, yo voy a pecar hoy y mañana me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón al Señor. Amós capítulo 5 y el versículo 15. Otro punto muy importante. El perdón se logra solo si hay un verdadero arrepentimiento, que es igual a apartarnos del pecado. Es el verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Lo apoya el espíritu de profecía? Vamos a ver si lo dice la palabra de Dios. Vuelvo y repito, oigan bien hermanos, todo esto nosotros tiene que penetrar en nuestros oídos como le dijo Jesús a sus discípulos. Estas palabras que yo le estoy diciendo, le dijo Jesús a sus discípulos en cierta ocasión, penetren bien en sus oídos, en su mente. El perdón se logra solo si hay un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es igual a apartarnos del pecado. No es yo pecar hoy y salir corriendo para el cuarto y pedirle perdón a Dios y ya, se acabó. Ya me levanto de esa oración y digo, Señor me ha perdonado porque yo creo que Cristo me perdona. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Fíjense bien. El sabio Salomón, que conocía lo que era el pecado, porque él sabemos que cometió muchos pecados en su vida, igual que su padre David. Salomón dijo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué cosa? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Ese texto hasta de memoria no lo sabemos. Proverbios 28:13. Ahí habla de qué? De confesar el pecado
y apartarse del pecado. El que lo confiesa y se aparta va a alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Sabían ustedes que en el perdón está incluida la misericordia de Dios? Entonces cuando Salomón dijo, el que confiesa, número 1, su pecado y se aparta de él, va a alcanzar misericordia. ¿Y qué está incluida la misericordia? Vamos a leerlo en Daniel, capítulo 9. Ahí en sus libros, abran sus Biblias, queridos hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos hable. Daniel, capítulo 9, Antiguo Testamento. ¿Qué involucra la misericordia de Dios? Daniel 9:9. Este fiel siervo de Dios, que se llamó Daniel. Ahí en ese capítulo está la oración de Daniel, confesando el pecado de Israel, y él se incluye como uno de ellos. Daniel 9:9, ¿qué dice? De Jehová nuestro Dios es el tener ¿qué? Misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. O sea, ahí podemos darnos cuenta que cuando Salomón dijo, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia, estaba hablando de ¿qué cosa? Del perdón, queridos hermanos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que tus pecados y mis pecados han sido perdonados? Con una oración de 5 minutos y ya, se acabó. Tenemos que apartarnos del pecado. O de lo contrario, no hay ¿qué? No hay perdón. Mire lo que dice Segunda de Crónicas 7, lo pone un poquito más claro. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, porque este concepto, este evangelio, esto es parte del evangelio, hermanos. Y mucha gente no predica estos textos. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren seguir viniendo a las iglesias, quieren profesar seguir siendo cristianos, pero quieren seguir viviendo una doble vida, una vida de pecado, pecado encubierto. Por eso decía Salomón, el que encubre sus pecados, el que los tapa, encubrir quiere decir tapar. Ocultarlos de la vista del pastor de la iglesia, del esposo de la esposa, del compañero de trabajo, etcétera, etcétera, y quieren vivir una doble vida. Pero dice la Biblia, hermanos, Segunda de Crónicas 7, versículo 14, esto es parte del evangelio, queridos hermanos. Y Pablo dijo, el que predique otro evangelio diferente a este, sea ¿qué? Sea anatema. Para poder nosotros obtener el perdón y la misericordia de Dios, tenemos que hacer 2 cosas: confesar el pecado y apartarnos de él. Segunda de Crónicas 2, 7, 14 dice, si se humillare mi pueblo, oigan bien, ahí está, confesar el pecado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea, ahí están las condiciones para obtener el perdón. Claramente lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Número 1, tenemos que humillarnos. Número 2, tenemos que orar. Número 3, tenemos que buscar su rostro. Y número 4, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. O sea, abandonar el pecado de nuestras vidas. Entonces, cuando hagamos esas 4 cosas, Cristo nos perdona nuestros pecados. El camino a Cristo, así lo dicen. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos han leído ese librito? La hermana Mayra lo estaba leyendo esta mañana. Manita Mayra, le voy a leer una cita del Camino a Cristo que usted citó, hermosas declaraciones, la página 39 de este hermoso libro. Dice así, la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. ¿Oyeron bien, hermanos? La Biblia es clara. O sea, el espíritu de profecía no puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. La sierva del Señor fue iluminada con el mismo Espíritu Santo que Dios iluminó a Pablo, a Pedro, a Juan a escribir. Entonces ella no puede contradecir lo que dice la Escritura. Dice ella que la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. O sea, un cambio. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. ¿Estamos claros, verdad, Eunice? Yo no estoy hablando en chino, ¿verdad que no? Usted me está entendiendo, ¿verdad? Ok, todo lo que ofenda a Dios debe dejarse.
¿Quién hace esa obra? ¿Quién tiene que hacerla? El pecador. Ya lo leímos en Isaías 55, en Isaías 1, en Hebreos 12, en Amós 5. Es el pecador que tiene que hacer esa obra. Dios no puede obligarte a ti a que tú abandones el pecado en tu vida. ¿Qué más sigue diciendo esa cita? Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Entonces aquí viene, añade ella otra declaración más importante que vamos a leer a continuación. Pero noten lo que dice el profeta Jeremías, hermanos. Jeremías fue un profeta que vivió en tiempo de una crisis muy grande dentro del pueblo de Dios. Una de las apostasías más grandes. Por eso el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Jeremías escribió estas palabras: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Le está hablando Jehová a Jeremías. Quizá oiga la casa de Jehová o la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. ¿Estamos viendo? La Biblia es clara. No hay perdón de pecado si no hay un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Ya lo leímos en el camino a Cristo, lo que eso significa. Jeremías 36:3. Entonces ahora vamos al conflicto de los siglos, queridos hermanos. Cuando Cristo nos llame a nosotros en el santuario celestial, cuando vayamos a pasar por juicio. El juicio por los muertos comenzó en 1844. La hermana White en el conflicto de los siglos, en el capítulo 29, que les dije que lo leyeran, ella dice claramente ahí que no se sabe cuándo comenzará el juicio por los vivos, pero muy pronto va a comenzar. Cuando tu nombre y mi nombre sea llamado allá en el cielo, Jesús va a chequear ese registro tuyo y mío, va a mirar ese registro. Escuchen esta declaración. Esta declaración está en el capítulo 29 del conflicto de los siglos, el juicio investigador. Hermanos, si hay un capítulo que necesitamos leer, es ese capítulo. No una vez, no dos veces, muchas veces. Escuchen bien lo que dice. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, ¿qué va a pasar? Se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Hago una pausa ahí. A todos, vuelvo y repito, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, se les escribe frente a su nombre en el cielo, perdonado. Y ya vimos que el perdón, lo acabamos de leer en la Biblia, se obtiene solo cuando decidimos ¿qué? Renunciar al pecado. ¿Qué sigue diciendo la cita? Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos ¿de qué? De la vida eterna. Entonces, cuando Cristo, hermanos, por eso es que es importante este mensaje del juicio investigador. Es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué es tan importante ese mensaje? ¿Por qué Satanás no quiere que ese mensaje se dé en el mundo hoy? Para que la gente, correcto, no abandone su vida de pecado. Siga creyendo que solamente el creer en Jesús es suficiente. Los pastores o los líderes de las iglesias le dicen a sus miembros, ¿usted cree en Jesús? Sí, pastor, eres salvo. Entonces, cuando tu nombre o mi nombre sea llamado a juicio, Cristo va a mirar tu registro y va a ver que todos esos pecados que tú cometiste o que yo cometí, tiene que decir perdonado, 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 perdonado. Y Jesús le va a decir, Padre, no veo ningún pecado aquí en fulano de tal o fulana de tal. El Padre le va a decir, bórralos. Y esa persona es digna ¿de qué? De la vida eterna.
La hermana White lo amplía de esta manera. Escuchen esta declaración. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Deseado de toda la gente es página 509. Eso está en el capítulo 61 de ese libro. Entonces ya vemos que la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados, no, que no han sido ¿qué? Confesados, ni ¿qué? Ni abandonados. Entonces yo voy a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo para que nosotros entendamos. No tenemos que cometer un pecado escandaloso como digamos asesinato o un robo o tal vez adulterio o otras cosas. Pero hay muchos pecados que pueden destruir nuestras vidas y descalificarnos para el reino de los cielos. ¿Cuál fue el pecado de los hermanos de José? Así lo dice Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba dando ese tremendo mensaje al Sanedrín judaico. Dice que José fue entregado por envidia. Ese fue el pecado de los hermanos de José. O sea, aparentemente es un pecado, eso no es un liviano. El Señor no creo que tome en cuenta eso. Si yo le pido perdón a Dios ahora, si yo ofendo a mi esposa, por así decirlo, pongámoslo de esa manera, y le pido perdón a Dios, y también le pido disculpas o le pido a mi esposa o a mi esposo que me disculpe o me perdone, y yo voy a mi cuarto y me arrodillo y le pido al Señor que me perdone, porque ofendí a mi esposa. Me levanto de esa oración creyendo que Cristo me ha perdonado, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero pasa una semana, y en una semana yo vuelvo y ofendo a mi esposa nuevamente. Me dio un arranque de ira, y tal vez la ofendí peor que la ofendí la semana anterior, o a mi esposo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Ese pecado que confesé una semana antes fue perdonado? No, hermanos. ¿Saben por qué no fue perdonado? Porque Cristo conoce tu corazón y mi corazón. Jesús sabe en qué momento tú y yo vamos a renunciar a ese pecado. Por eso es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. Está haciendo un juicio de investigación de tu vida y mi vida. Para que haya un verdadero perdón, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y un arrepentimiento, lo acabamos de leer en Proverbios 28:13, no es decirle a Dios, Señor, perdóname que te he fallado. Es el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. Vamos a ir terminando en esta hora. Después de haber seguido los 4 pasos antes mencionados, ¿cuáles son esos 4 pasos antes mencionados? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vosotros, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y aborreced el mal y amad el bien, como decía Amós. Después de nosotros seguir esos 4 simples pasos, ¿qué viene, hermanos? Entonces la sangre de Cristo va a tener efecto en nuestras vidas. Ahí sí va a tener efecto la sangre del Cordero. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías. Después de que nosotros hayamos, ¿qué, hermanos? Después de que nosotros nos hayamos humillado, después de que hayamos buscado a Jehová, después de que hayamos dejado el mal camino, después de que nos hayamos limpiado, después de que hayamos quitado la iniquidad, después de que nos hayamos despojado de todo pecado, después de que aprendamos a aborrecer el mal y amemos el bien, el Señor nos dice ahora en estos momentos. ¿Qué nos dice ahora entonces el Señor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Solo son emblanquecidos por medio de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. La sierva del Señor dice, hablando de ese santuario, lo siguiente.
Por tanto, hablando del pecador, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato y simbolizaba la perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo que expiaría los pecados del mundo. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 270. ¿Quién llevó el pecado tuyo y el mío? Cristo Jesús. Así lo dice Isaías, lo hemos leído. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ¿quieres tú ser redimido de tus pecados en esta hora? Yo digo amén también a eso, porque yo no quiero seguir siendo esclavo del pecado. Pero para nosotros poder ser redimidos, para nosotros poder ser perdonados, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento involucra ¿qué cosa? El apartarse del pecado. Voy a terminar con esta última declaración. Eunice, usted que trae libros, ¿usted tiene el deseo de todas las gentes? Muchos de ustedes traen libros del Espíritu de Profecía. Voy a leer una cita del deseo de todas las gentes. Bueno, tráigalo la próxima vez. Capítulo 65. En mi libro es la página 540 y la página 541. Termino con esta declaración. Deseado de todas las gentes, el deseado de todas las gentes. Páginas 540 y 541. Hermoso capítulo, capítulo 65 de ese libro. Dice así: en cada Pascua, hablando de la Pascua, ¿qué se hacía en la Pascua, hermano? No se sacrificaba un cordero. ¿Se acuerda cuando Israel celebró la primera Pascua en Egipto? Con la sangre del cordero pusieron sobre el dintel de esas puertas esa sangre, y el ángel de la muerte pasaba, y cuando veía esa sangre, hermanos, seguía de largo. Gloria a Dios por eso. Solo la sangre de Cristo Jesús nos va a cubrir de todos nuestros pecados. Y cuando nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, Cristo o el Padre no va a ver mi propia justicia. ¿Por qué? Porque mi justicia es trapo de inmundicia. Así lo dice el profeta Isaías. Él va a ver mi vida cubierta con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice así: en cada Pascua, estoy leyendo el deseo de toda la gente, recuerda, páginas 540 y 541. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales, y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. O sea, fue el pecado, hermanos, que trajo todo esto. Los judíos habían perdido ya ese concepto. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada para la vida del mundo y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró las inocentes víctimas, está hablando cuando Jesús estuvo en esta tierra, y veía toda esa carnicería, todo ese derramamiento de sangre en el templo. Dice que Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. O sea, se había perdido prácticamente la lección y el significado de lo que eso representaba. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, oigan bien, había multiplicado los sacrificios de animales. Como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Había pecado todavía en los corazones de los líderes de la nación judía. Y habían, ¿qué cosa? Aumentado, hermanos, el derramamiento de sangre y crueldad. Nosotros podemos estar en el mismo plano hoy. Podemos venir a semanas de oración, podemos tener campañas en la iglesia,
Podemos tener vigilia hasta las 4 o 5 de la mañana, pero si no hay, hermanos, una transformación en nuestros caracteres, si todavía albergamos pecados acariciados, de nada sirve eso. Los judíos en los días de Cristo habían perdido esas lecciones de su mente. Mire cómo termina la declaración. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se habían destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, oigan bien, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Wow, hermanos. El mundo hoy sigue rechazando la sangre derramada por el unigénito Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? Aunque crean en Cristo, pero no creen de que Cristo los puede rescatar de sus pecados. Como decía la cita de Mensajes Selectos, no creemos, queridos hermanos, de que Cristo nos puede sanar de esa inmunda lepra que se llama pecado. ¿Lo creemos nosotros hoy? ¿Creemos este evangelio? Esto es parte del evangelio. Este es el evangelio de Apocalipsis 14 que se tiene que predicar al mundo. No es decirle al mundo, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo te ama y Cristo te perdona. Amén. La gente levanta las manos en sus iglesias, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, ¿quién nos da el poder para nosotros arrepentirnos? Cristo Jesús. ¿Quién nos da el poder a nosotros para vencer el pecado? Cristo Jesús. Nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Yo no conozco el corazón de ustedes, queridos hermanos, ni ustedes conocen mi corazón. Solamente Cristo Jesús. Yo sí sé que Cristo Jesús va a tener una generación en el tiempo del fin, que van a ser redimidos completamente de todos sus pecados. Por eso Jesús está haciendo una obra de juicio en el cielo. No para saber quién se va a salvar ni quién se va a perder, porque Jesús lo sabe. Dios, que conoce el fin desde el principio, Él sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Él no necesita hacer un juicio. Él está haciendo un juicio porque su nombre, su carácter, el carácter de la ley moral de Dios, que es la base de su trono, debe ser vindicado, hermanos. ¿Por quiénes? Por ustedes y por este servidor quien les habla. ¿Por qué? Porque Satanás, desde que se reveló en el cielo, siempre le ha dicho al mundo o a la raza humana que la ley de Dios es injusta, que el gobierno de Dios es injusto y que nadie puede obedecer la ley de Dios. Dios tendrá un remanente en esta tierra. Por eso Satanás lo odia tanto. Por eso dice Apocalipsis 12:17 que se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, de la mujer. O sea, contra el remanente que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe o el testimonio de Jesucristo. Tú y yo podemos guardar esa ley hoy, no como los escribas y los fariseos que pretendían guardarla. ¿Por qué? Porque ellos eran muy estrictos en la observancia de la letra de la ley, en la observancia del sábado, en la observancia de las fiestas judaicas, en la observancia de los sacrificios, como acabamos de leer en esta declaración del deseo de todas las gentes, en la observancia de los servicios del templo, etcétera, etcétera. Pero por dentro estaban contaminados y llenos de rapiña. Sus corazones no habían sido convertidos. Por eso, hermanos, no alcanzaron el perdón. Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón estaba, ¿qué? Dispuesto solo para el que se arrepintiera de corazón. Y saben que en la misma cruz, uno, que ustedes saben de quién yo les estoy hablando, se arrepintió de todo corazón. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién fue ese? El ladrón. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón en la cruz, hermanos, que llevaba una vida de pecado, de delincuencia, reconoció de que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Y que iba a establecer su reino. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo perdonó, hermanos, porque se arrepintió. Los líderes de la nación judía, Caifás, Anás y todo el Sanedrín judaico,
no se arrepintieron, siguiendo matando animales. Ahí en el capítulo 40 del conflicto de los siglos, del tiempo de angustia, ahí lo dice, que después de que Cristo resucitó y subió al cielo, ellos siguieron sacrificando animales y matando animales. Y ya el Cordero de Dios había muerto por ellos en la cruz del Calvario. Y ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque rechazaron esta verdad, hermanos. Tú y yo no podemos seguir rechazando esta verdad. Cristo tiene el poder, hermanos, para que en nuestras vidas haya un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es abandonar el pecado en nuestras vidas. Es abandonar todo lo que desagrada a Dios. Y creer de que la sangre de Cristo Jesús nos perdona, nos purifica, nos limpia y nos redime. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber una generación que sí van a estar frente al trono de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Eso lo leímos en el tema anterior. Pero déjenme terminar con este versículo. Como dicen los puertorriqueños, esto sería la ñapa, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis, una hermosa promesa. Abramos nuestras Biblias, mire qué hermosas promesas. Juan vio a los redimidos en el cielo. El Señor se lo mostró, hermanos, a ese siervo fiel, a Juan, ahí en la isla de Patmos, Apocalipsis 7. Mire lo que dice los versículos 13 y 14, eso lo leímos en el tema anterior, pero terminamos con estos textos. Apocalipsis 7, 13, ¿qué dice, hermanos? Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa ropa blanca representa la justicia de Cristo. Y ya vimos en el deseado de todas las gentes, hermanos, que la justicia de Cristo no va a ser colocada sobre alguien que no se haya confesado y se haya apartado de su pecado. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, dice el versículo 14, Apocalipsis 7. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y el versículo 10, mire lo que dice de Apocalipsis 7. Ese grupo de redimidos dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y van a decir unas palabras muy hermosas en el versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué ellos van a decir esas palabras cuando se encuentren frente al trono de Dios? Porque ellos van a dar testimonio de que fueron salvados de sus pecados. Satanás no quiere que tú y yo entendamos esta verdad hoy. Y mucho menos que esta verdad se predique al mundo. Porque solo en Cristo encontramos salvación de nuestros pecados. Solo Cristo Jesús tiene el poder para rescatarnos del pecado. Y yo sé que usted estará haciendo esa pregunta. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Ya lo leímos en Isaías. Tenemos que abandonar el pecado en nuestras vidas. Tenemos que tomar la decisión que tomó el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó un momento que dijo en su vida, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Quién tomó esa decisión? ¿El padre? El hijo, hermanos. Y hasta que nosotros no tomemos esa decisión, no va a haber un verdadero cambio en nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros hoy, de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta programación. Llevemos este mensaje al mundo. Digámosle al mundo allá afuera, hay salvación en Cristo Jesús. Hay perdón y hay redención, hermanos. Porque la sangre de Cristo Jesús nos purifica, nos limpia, nos perdona y nos redime de todos nuestros pecados. ¿Lo creemos, queridos hermanos? Pablo lo creyó. Por eso es que él daba testimonio ante Agripa y ante todos esos grandes funcionarios y reyes. Pablo decía, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un asesino y yo fui transformado. Yo fui cambiado. Por eso Pablo pudo decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pedro fue transformado. El apóstol Juan, hijo del trueno, como le decía Jesús a Juan y a su hermano Santiago, pudieron ser transformados porque conocieron y entendieron el evangelio. Por eso los ángeles se admiran de muchos de nosotros porque nos seguimos sin entender el evangelio, hermanos. Y llevamos muchos años en la iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar y vamos a consagrarnos al Señor en esta mañana, por favor. Padre Celestial,
Gracias porque usted entregó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Jesucristo lo hizo todo, Señor. El plan de la redención fue un plan maravilloso. Rescatar de la degradación del pecado a la raza humana. Y crear en el hombre, como dice la mensajera del Señor en el libro de la Educación, crear en el hombre nuevamente la imagen de Dios que se había perdido o que había sido mancillada por causa del pecado de nuestros primeros padres. Gracias porque Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero Jesús no puede obligar al pecador a arrepentirse. El pecador tiene que dar el primer paso. Y el primer paso es el arrepentimiento. O sea, el abandono del pecado en su vida. Para que así nosotros podamos ser perdonados. Todos esos pecados que hemos cometido durante nuestra vida tienen que aparecer en los registros del cielo perdonados. Para que finalmente el Padre dé la orden a su Hijo, bórralos. Porque ya ellos han vencido para siempre ese pecado. Oh Señor Jesús, cuán importante es que nosotros comprendamos estas verdades hoy. Satanás, que es un enemigo tan sutil, se ha encargado de que estas verdades ya no se escuchen en las iglesias del pueblo profeso de Dios en este tiempo. De que estas verdades nosotros no las entendamos. No las comprendamos. Este mensaje, a pesar de que muchos de nosotros podemos decir ese mensaje, yo me lo conozco hasta de memoria. ¿Quién no sabe el perdón y el arrepentimiento? Pero es un mensaje de vida o muerte, que va a decidir nuestra suerte, si se puede decir así, Señor, o nuestro destino eterno en el tiempo del fin. Oh Padre Celestial, no queremos que ninguno de los que estamos aquí presentes, ninguno de nuestros queridos amigos y hermanos que nos están viendo a través de esta programación el día de hoy, faltemos en aquel día glorioso cuando Cristo venga. Queremos ser perdonados, Señor. Queremos ser redimidos. Nuestra naturaleza, Señor, debe ser transformada por el poder del Evangelio. Usted, Jesús, Hijo de Dios, solo usted tiene el poder para rescatarnos del pecado. Le pedimos, por favor, de que usted nos dé la fuerza para tomar la decisión hoy de abandonar el pecado en nuestras vidas, de abandonar los placeres de este mundo y entregarnos completamente a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por la redención maravillosa de Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Gracias porque Cristo todavía en su gran misericordia todavía sigue intercediendo por el pecador en estos momentos en el santuario celestial. Muy pronto esa gracia se terminará. Padre, gracias por su amor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y le damos las gracias. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.